Bueno, hoy estamos con Sergio Chanteiro de Fair Service Realty directamente de Miami. Sergio, ¿cuántos años ya en la Expo? En la Expo unos cuantos, ya ni sé cuántos, pero muchos años viajando, trayendo oportunidades de Miami a Buenos Aires, Argentina. Así que tenemos bueno, yo hace 25 años que estoy en Miami, hace 22 que viajo continuamente a Argentina con oportunidades de real estate en Miami. Creando el puente directo Buenos Aires, Miami y también definitivamente cubriendo sur de la Florida. ¿Y qué otras zonas quizás? No, yo me especializo, la verdad lo mío es el sudeste de Florida. Estamos ahora con algunas cosas nuevas en la costa oeste de Florida, comprando terrenos, haciendo algunos desarrollos pequeños, pero el fuerte nuestro es el sudeste de Florida, que es donde está el mayor crecimiento de los últimos años. Muchos años de profesión, definitivamente un Miami que va cambiando casi de forma acelerada, increíble, si lo queremos también mencionar de alguna manera. ¿Dónde ves que Miami, qué posicionamiento crees que tiene Miami hoy en el mundo, te diría? Bueno, Miami, creo que el posicionamiento va creciendo continuamente. Miami tiene la expectativa de ser una de las ciudades, de las capitales más importantes del mundo. Entonces, lentamente está llegando a ese destino. Contamos con el Mayor Francis Suárez, que yo siempre digo, si me gustaría ser un vendedor, quisiera ser como Francis Suárez vende Miami, porque realmente las cosas que hace han generado un cambio importantísimo en la ciudad. Y la apertura y la mente abierta que tiene para captar todas estas cosas que hacen crecer, no solamente lo deportivo, lo cultural, lo económico, son los cambios que está teniendo y transformando Miami en tratar de ser una de las ciudades más importantes del mundo. Y si eso lo traslado al nivel precios, a nivel global, seguimos comparando mercados como Tokio, Londres, New York, estamos lejos. Pero a nivel precio de real estate estamos muy por debajo, así que tenemos margen para seguir creciendo. Y aparte, como vos mencionabas también, definitivamente Miami tiene un antes y un después de COVID, entre otras cosas, porque obviamente estamos hablando que fue uno de los eventos más importantes está entre los dos eventos más importantes de la humanidad, que no es poca cosa, y creo que trajo una transformación que marcó mucho, por ejemplo, que antes inclusive hasta el nivel dentro de Estados Unidos, vos le decías a un neoyorquino o a alguien de California, te vas a ir a vivir a Miami, decían como que no lo veían como de alta probabilidad. Y después un poco con esta transformación de COVID, esto fue totalmente diferente, mucha gente dijo, ojalá me pueda ir a Miami ayer, una cosa así. Y eso ha generado definitivamente un crecimiento, yo diría histórico, nunca visto en algún aspecto, digo, para determinados sectores y sobre todo no solamente a nivel residencial, sino por supuesto a nivel comercial también, porque están muchas compañías mudando toda la operativa o centrando parte de su operativa en Miami, no solamente por un tema de comodidad en algún aspecto, sino por temas fiscales, que eso trae ventajas y definitivamente mucha más cantidad de gente. Creo que me sabrá decir más o menos, pero la entrada de gente en los últimos años en el sur de la Florida es totalmente histórico el número. Sí, mira, yo siempre digo dos cosas. Si vos mirás la historia, yo siempre en mis presentaciones subo un video que muestra desde 1960 la población de los estados, los diferentes estados. Si vos mirás 1960, Florida no entraba en la lista de los primeros 15. Y paulatinamente Florida fue aumentando la población. Es decir que es real que estos últimos eventos trágicos a nivel global a Florida lo beneficiaron, pero no es un concepto de por fiscal o por lo que pasó ahora, sino que en la historia vos ves como New York, que digamos es lo más histórico de Estados Unidos, fue perdiendo de ser el estado con mayor población, hoy es el número 4, Florida ya lo superó. Somos el número 3 en población en Estados Unidos. No es un detalle menor que fue pasando en el transcurso de los años. Si a eso le sumamos eventos, como yo digo en chiste, que antes la llamaban a Miami la ciudad mármol, porque la gente venía al mar y al mall, hoy eso sigue viniendo la gente porque tenemos el clima perfecto, shopping muy lindo, las playas son muy lindas, pero ahora hay otro concepto, que es lo que vos marcabas, un tema fiscal que benefició no solamente al americano, que si vive en Nueva York paga un 15%
de impuesto estatal y en Florida paga cero, lo mismo en California y en otros estados. Y la pandemia redescubrió el sur de Florida a muchos de esos americanos que se escaparon de la pandemia porque en un edificio de 80 pisos en Manhattan no podían salir, no podían usar el ascensor, hacía frío, tenían miedo de contagiarse y en Florida fuimos por apertura. Así que es uno, como siempre digo, es una combinación de cosas, pero históricamente Florida viene creciendo per se en población. Es decir, que lo que pasó es que hay eventos que ayudaron a que, no sé si ese crecimiento, bueno, no vamos a, creo, a pasar a Texas o a New York en cantidad de población, pero sí lo estamos superando en cantidad de inversiones, en cantidad de poco desempleo, en cantidad de nuevos edificios, de nuevas marcas que se posicionan y que hoy a nivel global es uno de los lugares donde todo el mundo quiere estar. Y si a eso le sumamos la parte de deporte, la parte de actividades, tenemos la Fórmula 1, fútbol, la Copa de Clubes, Copa América, Mundial el año que viene, torneos de tenis. Es decir, cuando vos juntás todas esas cosas, hacen que la ciudad sea mucho más que la ciudad mármol. Pasó a ser una ciudad con mucho más atractivo. De hecho, en nuestra compañía que tenemos de alquileres temporarios, hay momentos que tenés más ocupación en el downtown de Miami que en las propiedades sobre la playa. Ello habla mucho del cambio que hay. La gente viene a hacer negocios, la gente viene a hacer negocios por el puerto, que es el primer puerto con el mayor calado después que los barcos de Asia cruzan por el canal de Panamá. Hay un montón de eventos que la gente turista no los ve, pero uno que vive en Miami ve la transformación día a día. Yo me sigo sorprendiendo de las nuevas cosas que está haciendo no solamente los desarrolladores, que están haciendo cosas hermosas, pero la ciudad, el puente icónico que está pasando. Es decir, cuando empezás a juntar todo eso te das cuenta que el rompecabezas se fue armando de una forma que es no solamente un evento, no es solamente lo que pasó, la pandemia, sino que es una continuidad y es una ciudad en la cual muchos grandes jugadores globales, billonarios como Citadel, como Amazon, que acaba de alquilar el mayor centro de oficinas. Cuando todo el mundo apunta a algo, no es casualidad. Exactamente. No es casualidad. Cuando caen este tipo de proyectos, que cada vez caen proyectos más importantes, se puede decir de alguna manera, no es una casualidad, por algo tiene que ser. Y si todos esos megaproyectos que están a nivel internacional, súper posicionados, eligen Miami, alguna razón específica, más de una razón seguro, se combinan para que ese sea el destino. La otra cosa importante que quería aprovechar y preguntarte, definitivamente siempre venís con un montón de proyectos, o sea que hay muchas alternativas. Si tuvieras que dar algunas de las más destacadas, ¿cuáles serían? Bueno, hay proyectos para todos los perfiles de inversionistas, entonces es muy difícil seleccionar uno, porque quizás el que te digo, por precio, por condiciones, es el mejor, quizás no es el perfil de otro tipo de inversionista que busca otro perfil. Miami sigue siendo como fue en Punta del Este en algún momento para el argentino, estamos hablando, que todo el mundo quería tener una casa, una propiedad en Punta del Este, que la usaba ¿cuánto? Un mes al año. Hoy cada vez la temporada pasa más. Yo fui hace un par de años a la Expo en Punta del Este el día 8 y el día 5 se ha habido, no todo el mundo, porque mucha gente sigue yendo, pero los que tienen propiedad lo usan del 15 de diciembre al 5 de enero. Y se acabó la temporada y tienen una propiedad ahí. Miami pasó a hacer eso un poco del mundo global, tiene segunda, tercera, cuarta propiedad. Entonces mucha gente no usa Miami como para tener retorno, sino que lo usa como protección de capital y muchos lo usan porque les gusta tener una propiedad para ir a Miami, porque les gusta ir a ver un recital de X persona, un torneo de tenis, un mundial de fútbol, no sé, la Fórmula 1 o cualquier otro evento. Es decir, hay mucha venta para personas que son segunda, tercera casa. Después hay un perfil diferente que busca tener retorno, capitalización y retorno, y esto es importante que se entienda. Si uno mira, la gente compra muchas veces por el ROI, por el retorno de la inversión, y te diría que en los últimos años, y vos lo sabés porque sos también de los míos que te gusta hacer un análisis un poquito más profundo, la capitalización que han tenido las propiedades a pesar de los ciclos. Tuvimos el 2008 con una peor burbuja inmobiliaria, los precios se derrumbaron a históricamente el nivel más bajo, sin embargo en los 3 años ya estábamos por encima. Y hace muy poquito Jorge Pérez, uno de los desarrolladores más grandes de Estados Unidos, de los más grandes de Florida también,
él dijo una cosa muy cierta, que los picos, cuando hay caída, el rebote hacia arriba, siempre va superando el pico anterior. Es decir, que si uno mira el electrocardiograma del tema inmobiliario de los últimos 20 años, uno comprueba que puede tener un ROI muy bueno, que por ahí un año es excelente y el otro un poquito más bajo, pero la capitalización siempre ha sido superior al ROI que te puede generar o el cash flow que te puede generar esa inversión. Entonces un poco, y acá sí, apuntando un poco también a tu tema, a lo que vos haces, la mayoría ahora está entendiendo cómo aprovechar, apalancarse para tener ese crecimiento, que no todo el mundo se da cuenta, pero uno que está en esto y que lo veo a diario y anualmente veo los comparativos, y de hecho tengo clientes tocando el tema de Punta del Este que hace muchos años atrás llevamos el comparativo de una inversión que hizo en Punta del Este con una que hizo en Miami, claro. Y me dicen, ¿por qué no te hice caso? Y compré claro. Más en Miami y no en Punta del Este. Pero bueno, esa es la realidad. Hay tantas herramientas legales, fiscales, de tema financiero, que si las aprovechás bien, el crecimiento de capitalización es importantísimo. Exacto. Creo que bueno, para destacar que en los últimos 65 años, si queremos mirarlo en perspectiva, digo, la apreciación promedio fue 4.85 average, lo cual habla ya el número... 5%, que es un número muy atractivo. Exacto. Y si miramos en el medio, y no hace tanto, la peor caída de la historia en bienes raíces, es decir que el rebote, si lo miramos solamente, vamos 15 años para atrás, es impresionante. Con la peor caída de la historia, ¿no? Y ojo, y tomemos en cuenta además que, digo, yo siempre digo que hay un gráfico que habla por sí solo, que es el de índice de precio, ¿no? Y algo que tiene Estados Unidos que es muy cristalino, no solamente a nivel jurídico, sino a nivel de récord, de números, todo es muy visible. El sistema de compraventa además también trae algo extraordinario a la mesa, digo, como el Multilisting System, el MLS, que es todo muy cristalino. Eso permite, número uno, entender un poco más las cosas, cómo pasan y cuándo pasan, pero vuelve lo mismo, el real estate no se trata de tomarle el tiempo al real estate, sino estar tiempo al real estate, tomando en cuenta que la apreciación, como mencionaba anterior, 4.8% promedio en los últimos 65 años. Pero además de eso tenés una inflación promedio entre el 2 y el 3. Es el mejor mate de inflación que existe, definitivamente, pero no solamente mejor mate de inflación, sino que además, digo, es el elemento de crear y multiplicar riqueza número uno, vehículo número uno en Estados Unidos elegido por los americanos. Tampoco puede ser por casualidad, definitivamente. Es que, Carlos, cuando vos aprovechás las herramientas legales que tenés para expandir tu patrimonio, yo creo que no hay otro negocio que sea tan redituable como este. Cuando vos entendés cómo funciona el sistema, entendés cuáles son las normas de juego, las reglas de juego, como vos decís, las grandes fortunas se hicieron a través de esto. Legalmente, cuando vos vendés una propiedad que tenés $1 millón de ganancia y la invertís en otra, utilizás la Tenter igual, la 1031, y diferís ese impuesto a la nueva propiedad, pagando 0 impuesto a las ganancias, te permite crecer de una forma increíble. Cuando vos depreciás una propiedad residencial en 27 años y medio, que cada $100.000 vos $3.636 te lo guardás en el bolsillo y lo transferís a pérdida contable, todo legal lo que estoy diciendo, y cuando vos podés aprovechar con un crédito hipotecario a 30 años, que hoy dicen las tasas están altas, están bajas, es decir, para mí las tasas puede ser el 2% y ser altas, porque si el inquilino no te paga la cuota de ese 2%, a mí no me sirve. Hoy están al 7% y el inquilino te sigue pagando la cuota. Entonces, hay que entender el negocio y no basarse por lo que se habla, porque muchas veces la gente habla en general de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene un número global como país, pero sectorizando y haciendo el embudo e irnos a nuestro sector en el que nos movemos, en el que estamos hablando, es totalmente diferente. Cuando en el norte la gente saca el hielo con una pala, en Florida estamos tomando sol en la playa. Entonces, no son comparables los estados, no son comparables las situaciones de cada estado, y entonces hay que hacer los números muy finitos basados en el lugar donde querés invertir. Y tocando un tema que vos dijiste del MLX y la cantidad de información que tenés, a mí me encanta sentarme con mis clientes y explicarles que yo tengo acceso a saber cuántos días tuvo una propiedad en el mercado, cuánto tardó en alquilarse una propiedad, por qué unas se alquilan y por qué otras no, podés visualizar. Y cuando vos empezás a ver la cantidad de datos verídicos que tenemos, el margen de error se reduce tanto que es muy chiquito el margen de error que tenemos. Yo te puedo decir,
esta propiedad hoy es negocio y te puedo mostrar los comparables, cuánto valía hace un año, 2 años, cuánto se vendió en el anterior, cuánto pagó, cuánto tomó la tasa de interés, qué hipoteca sacó, es decir, y son datos reales. Hoy en Argentina vos querés hacer una evaluación de esta, es imposible, porque la escrituración se hizo al 50%, porque no sabés, porque no hay un récord, porque no hay un historial. Entonces, y la otra parte es cuando vos en Argentina tenés un inmueble como inversión, y pasa lo que pasa este último año, que hay mucha expectativa de crecimiento, pero que pasó un año que estamos con la expectativa y recién ahora se empezó a mover un poquito el mercado. Si no vendés la propiedad, no tenés acceso a ese dinero. En Estados Unidos muchas veces mis clientes quieren vender y digo, hoy no es momento para vender, hoy es momento para comprar. ¿Necesitas plata? Pagamos un callao, sacás el 60% del valor actual real de la propiedad y te hiciste un 60% y vendamos dentro de 2 años cuando el valor subió y estamos en una mejor alternativa. Es decir, cuando se entiende el mercado, no solamente inmobiliario, sino entender cómo funciona el sur de Florida para el inversionista y utilizás todas las herramientas, no lo cambiás por ningún otro mercado del mundo, no lo cambiás ni por Dubái, ni por Argentina, ni por Chile, ni por Paraguay. El mercado es increíble, tenés acceso a crédito mucho más fácil que un americano y tenés reglas de juego claras que si las utilizás, que muchos no lo saben, podés crecer patrimonialmente de una forma indefinida. Yo creo que argumentos de evidencia hablan por sí solos. Tengo la suerte de atender muchos clientes, por supuesto, de Argentina, lo cual siempre es un placer. Y generalmente el desafío es un poco entender que los fundamentos son más importantes que el vehículo. Tomando en cuenta lo que hablaba de la tasa de interés, por ejemplo, el tema de la tasa de interés hoy es un tema transitorio. Digo, se sabe que va a bajar, cuando vaya a bajar va a subir la demanda y automáticamente el mercado se va a reactivar, como generalmente, vuelvo a lo mismo en títulos normales, siempre tiene buen ritmo y lo dice la apreciación histórica, pero la parte clave, además de eso, es que particularmente hoy el posicionamiento es único, las herramientas son únicas también, porque cuando hablamos, por ejemplo, de bienes raíces, sabemos que es por sí solo súper poderoso. Y el país y la estrategia fiscal y las estrategias, además de protección y cómo se generan incentivar la inversión, porque es importante entender que tanto el inversionista extranjero como local tiene los mismos privilegios en la mayoría de casi todas las categorías para resolver una de las 2 necesidades más importantes de los americanos, que es alimentación, vivienda. Cuando hablamos de los inversionistas es resolver vivienda en un país que incentiva, el gobierno te da deducciones fiscales, como vos lo mencionabas anterior, para que no solamente maximices tu ingreso, sino que minimices los gastos y maximices el flujo. Y otra cosa importante, que también lo mencionaste, y muy destacado, que el apalancamiento es ilimitado, el sacar dinero libre de impuestos, entre otras cosas. Bueno, pero, es otro tema. Exacto, y después, si quiero decir el apalancamiento de una sola palabra, la palabra que a veces se llama multiplicador. Y si quiero presentar una matemática fácil de cómo funciona el multiplicador, es cuando uso mis propios fondos y compro cash, es por 1 lo que estoy multiplicando. Si en vez de comprar una cash compro 2 financiadas dando el 50%, estoy multiplicando por 2. Y estoy multiplicando por 2 apreciación, depreciación y todo lo demás que mencionamos. Si financio hasta el 67%, estoy multiplicando por 3. Y si financio hasta el 75% por 4, que no quiere decir que por ahí sea el lugar cómodo